Bien, mis amados, tengan todos muy buenos días, shalom y bendiciones para todos. Ciertamente corroboró lo que me indica, lo que nos indica la hermana Violeta. Había un conjunto de temas, todos ellos valiosísimos. Voy a cambiar aquí de micrófono, a ver. Tranquilo. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, señor, perfecto, fuerte y claro. Mejor. Sí, está muy Ok, qué bien. bueno. Bueno, decía que nuestra hermana Violeta nos había planteado una serie de temas que han venido surgiendo propio de las últimas revisiones y lecturas que hemos tenido en la dinámica del reto. Pero entre todas ellas, sin lugar a dudas, creía que como prioridad es el tema del nuevo nacimiento, porque tiende a ser muy subestimado. En los medios cristianos generalmente se habla del tema, ciertamente es parte de una doctrina, pero se presenta como una experiencia espiritual de un momento y se deja a un lado. Y yo creo firmemente que este proceso espiritual es necesario en la vida de todo creyente precisamente para poder empezar a disfrutar de una vida en el espíritu. Porque si tú no naces del espíritu, ¿cómo vas a vivir en el espíritu? Sí, lo comprendemos. Entonces parto con trazar esta idea, ¿no? Para comprender lo espiritual, para ser una persona espiritual, debo nacer del espíritu. Y el nacimiento del espíritu surge en el nuevo nacimiento. Entonces, bueno, hemos preparado un tema, o mejor dicho, este tema, con unos fundamentos que nos van a dar mayor claridad del tema y con ello, por supuesto, digamos, el sentido de urgencia o de prioridad que es necesario trabajar en cada uno de nosotros en calidad de creyentes, si hemos identificado que efectivamente no hemos nacido de nuevo, o si por el contrario tenemos identificado y claramente es parte pues de nuestra constitución como creyentes, que hemos nacido de nuevo, bueno, reforzar ese conocimiento e impulsar a otros discípulos, hermanos en la fe, que a veces también pudiéramos visualizar en ellos, discernir espiritualmente que no han nacido de nuevo, promoverles pues a que procuren ese nuevo nacimiento en el espíritu, orando al Eterno en una búsqueda permanente y continua en intimidad con el Padre, y así ellos puedan entonces nacer de nuevo. Nacer de nuevo, amados, nos da una nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza viene una nueva identidad, vienen otros atributos, viene toda una fortaleza espiritual que permite al creyente mantenerse en pie en su caminar, pues, ¿no? De fe, de emuná con el Padre y de ver y entrar en el reino, que es un aspecto que vamos a tratar con mayor detalle más adelante. Bien, voy a iniciar entonces con la porción bien conocida acerca del nuevo nacimiento, que surge de un relato histórico que aparece en el Evangelio de Juan, donde Yeshua es abordado por un principal de los rabinos de Israel, para aquel entonces, como lo es Nicodemo, y hablan al respecto de este tema del nuevo nacimiento. Entonces, bueno, voy a proceder aquí a leer Juan, capítulo 3, versículo 1 al 13. Esta primera lámina está hasta el versículo 6, por situaciones de espacio. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Esto quiere decir principal, pues, ¿no? Entre los judíos. Principal en la escuela fariseica, en este caso. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ajá. Para no dejarlo atrás, me voy a detener un instante acá y comento lo siguiente. Fíjense que Nicodemo no va directamente a preguntarle, maestro, ¿qué es el nuevo nacimiento? Esa no es la pregunta. Él viene a decirle a él que ciertamente está confirmando que ha venido de parte de Dios como maestro, porque las obras que él está haciendo, en este caso los milagros, no lo puede hacer alguien si no es que viene de parte de Dios. Entonces, como que a ese planteamiento, Yeshua le responde aparentemente con una respuesta completamente diferente. Y a lo que voy acá es que precisamente el nuevo nacimiento es lo que te permite experimentar
los milagros del Eterno en tu vida y los milagros del Eterno a través de tu vida, ¿sí? El testimonio en tu entorno para la opinión de terceros que ciertamente tú estás de parte de Dios. ¿Cuándo se evidencia eso? Cuando tú naces de nuevo. Entonces ya vemos por acá un primer tip en la importancia o de la importancia de nacer de nuevo, ¿ok? En el Eterno. Ahora bien, reitero acá lo que dice Yeshua y retomo otra vez el texto. Dice, de cierto te digo. Y recordemos que cuando Yeshua utiliza esta expresión hebraica, de cierto te digo, es que no va a haber dudas. Eso es una verdad inconmensurable. Eso jamás va a poder cambiar, ¿ok? Entonces, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona que puede experimentar milagros o que pueda ser instrumento para impartir milagros, para que la obra de Hashem abiertamente se dé a conocer a la gente donde nos encontremos o en el entorno donde estemos, efectivamente debe ser una persona que ve el reino, ve el gobierno de Dios en su vida. ¿Ok? Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense ustedes este planteamiento. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en el nuevo nacimiento podemos ver el reino, pero también podemos entrar. Hay gente que puede ver el reino, puede ser testigo de lo que es el gobierno de Dios en la tierra, pero no ha entrado en él. ¿Sí? Entonces, necesario es para el que nace de nuevo ver y entrar en el reino de Dios, viendo el reino como su sistema de gobierno a nuestra Sí, vida. Ajá. sí, pastor, iba a decir eso que de pronto es importante hacer el énfasis. Lo vimos al principio de este reto, que muchas veces la idea de reino está asociado solamente al después de la muerte. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, tú me haces clic para comentar también lo siguiente, porque el reino de Dios, en el sentido literal, en cuanto a los tiempos proféticos, tiene que ver con el mundo por venir y con la edad milenial donde Yeshua va a gobernar sobre la tierra. Eso es verdad. Pero también es cierto que el reino de Dios tiene que ver con su gobierno en la tierra en todo tiempo, espiritualmente hablando. ¿Cómo vemos esto en la escritura? A ver, cuando Yeshua hizo muchos de sus milagros, acto seguido del milagro, cuando todo el mundo agradecía al Eterno y alababan el hecho pues de que estaba ocurriendo un milagro, Yeshua decía siempre terminando aquella obra milagrosa, he aquí, el reino de los cielos se ha manifestado en medio nuestro. ¿Sí? Mayor mayor argumento que ese no hay para entender que cuando el Eterno se manifiesta, es su gobierno que está tomando control de una situación y él la está llevando al diseño original. O él la está restaurando, o él está sanando a alguien, o él está salvando a alguien, pero es una obra prodigiosa donde el Eterno, al manifestarse su reino, su sistema de gobierno se está poniendo de manifiesto en ese momento. Entonces, en este particular invito a que lo veamos con esa perspectiva en cuanto al reino de Dios. Es posible que hoy día, a pesar de que no ha llegado la edad mesiánica, porque Yeshua no ha venido por segunda vez, desde luego, nosotros podamos tener la experiencia de ser testigos, ¿sí? Vivenciales del reino de Dios a causa de poder ver y poder entrar en ese sistema de gobierno. Y no hay otra forma de ver y entrar en él, sino es a través de sus condiciones en el pacto, una vez más, ¿no? Cumpliendo con sus mandamientos, caminando en obediencia y teniendo una vida rendida a él. Entonces, bueno, prosigo aquí con el tema, con la Hay lectura. por aquí una pregunta, Sí, pastor. Si ujú, quieren podemos revisarla. ¿La sí, leo? sí, cómo no, seguro. De Hugo Navarro, que dice Ok, buenos días a todos. El nuevo nacimiento es un cambio de perspectiva hacia Dios, o es la manera en cómo lo entiende, ¿no? De hecho, algo ok, similar contestaba él ok. en la tarea. Yo no he Sí, experimentado milagros, he aprendido a orar, no sabía cómo hacerlo, pero desde que estoy leyendo la Biblia he cambiado. Les qué pregunto, bueno. ¿creen ustedes que nací de nuevo?
Ok, bueno, vamos a terminar el tema y ahí respondemos la pregunta, ¿sí? Porque hay Perfecto, pero para otros que lo detalles sepas, que le van a... Hugo, Ajá, así exacto, es. Sí, Hugo, te que invitamos, está ahí ¿verdad? A terminar en, el tema y allí tus conclusiones te van a dar mayor claridad o a lo mejor también mayores dudas y bueno, ahí inquietudes. entre todos te ayudamos, sí, señor, Ajá. así es. Ah, entonces dice Muchas acá, gracias por su pregunta. sí, claro que sí. Ajá. Nicodemo le dijo, no, ve a la anterior, por favor, disculpa, la lámina anterior, no había Ay, terminado sí, allí nos faltó sí. una partecita. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, viene hablando de un nuevo nacimiento, ahora añade un detalle adicional, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. No logro ver aquí en mi pantalla la siguiente línea. Creo que Y dice, lo que es nacido del espíritu, espíritu, espíritu es. espíritu es. Con este comentario yo iniciaba, ¿no? La enseñanza, porque evidentemente cuando se vea el nacimiento, según la naturaleza de ese nacimiento, es lo que tú vas a poder ver en perspectiva. Entonces ahí voy de la mano con Hugo. Cuando Hugo decía, bueno, yo creo que nacer de nuevo es ver a Dios de una manera diferente, sí, eso es una característica. ¿Por qué lo vas a ver diferente? Porque naces en el espíritu, ¿sí? Entonces cuando creemos en el Señor, no necesariamente nacemos de nuevo, porque tú puedes creer solamente por convicción intelectual, porque por argumentos y razonamientos tú llegas a la conclusión, no, definitivamente Dios existe, hasta allí, pero no tienes una relación espiritual con Él. De allí entonces la importancia de nacer de nuevo. Y allí apuntaba la pregunta de Nicodemo, cuando, cuando él hace el planteamiento de que si era necesario, ya siendo viejo, volver otra vez al vientre de la madre y todo aquello, si se quiere, se puede interpretar acá que es una pregunta capciosa, porque ya él tenía conocimiento de lo que significaba un nuevo nacimiento en esos días. Porque es importante también destacar por acá que ya existían varios tipos de nuevo nacimiento en el Israel antiguo y hoy por hoy en el judaísmo se conocen varios tipos de nuevos nacimientos. Pero aquí Yeshua viene con la tapa del frasco. Él viene a darnos un nuevo tipo de nuevo nacimiento en el espíritu. ¿Ok? Y de esa manera, entonces, esta primera parte él concluye diciendo que lo que nace de la carne, o sea, el ser humano que nace de la carne es humano, queda humano. ¿Ok? Su razonamiento es completamente humano, lógico, mental, intelectual, allí queda. Pero el que nace del espíritu, espíritu es, entonces, es cuando la persona puede entrar en esa dimensión espiritual para comprender e interpretar el reino de los cielos y, por otro lado, entender en una comunión permanente a nuestro Padre eterno. Ahora sí, continuamos a la siguiente lectura. Dice, no te maravilles de que te dije, le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué implica esto? Ciertamente que el que nace del Espíritu no sabe en qué momento va a nacer o no sabe en qué momento nació en el Espíritu, ¿sí? Ni tiene, digamos, una claridad finita a dónde va a llegar. A ver, cuando nosotros nacemos y empezamos a madurar y comprendemos pues que la vida en sí misma, la vida del ser humano pues en sí misma, la persona puede vivir para luego envejecer y después fallecer, tú logras comprender a dónde vas, en el sentido finito desde el ser humano, ¿no? Pero en el espíritu no, porque es una dimensión tan profunda, tan inmensa, tan inmensurable que no sabrías qué es lo que va a hacer el Señor contigo, qué es lo que va a hacer Dios contigo. No sabes que es algo bueno, pero no sabes hasta dónde Él te va a llevar. Es por esa razón que a causa del texto, Yeshua hace la comparación con la corriente del viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿sí? Pero si oye su sonido, si oye su sonido, ¿verdad? Y así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces, respondiendo Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Yeshua le responde, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La pregunta no es irónica, es que él como maestro ya tiene un conocimiento del nuevo nacimiento, pero este nivel de profundidad evidentemente no lo conoce y allí es donde Yeshua le contrasta con la pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán las celestiales? Entonces estamos ahorita, señores, amados, a toda la audiencia, quiero decirles, estamos ante un tema celestial, de difícil comprensión si no hemos nacido de nuevo y de muchísimo deleite si efectivamente hemos nacido de nuevo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre. Ayúdenme con el resto de la lectura que no logro verla en mi pantalla. Ok, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre, que está en el Ajá. cielo. ¿Sigue? Creo Termina que la estaba lectura. hasta ahí. Creo que estaba ahí. Estaba hasta allí, ¿verdad? Ok. Entonces, si les he dicho las cosas terrenales y no la creen, ¿cómo creerán las espirituales? Entonces, es un tema profundamente espiritual. Bien, continuamos entonces. A la siguiente lámina, por favor. Ok. Vamos entonces a una definición de lo que es el proceso del nuevo nacimiento. El proceso del nuevo nacimiento era un concepto ampliamente conocido en el Israel antiguo y básicamente se refería al cambio de estatus de una persona en su ciclo de vida y de hecho existían y se mantienen al día de hoy varios tipos de nacimiento. Antes de continuar, quiero avalar por acá la idea de Hugo cuando él decía, pienso que es también tener una perspectiva diferente de Dios, sí, porque en ese proceso cuando tú cambias de naturaleza, antes eras carnal, ahora eres espiritual, antes eras un ser humano, ahora eres un ser espiritual, en ese cambio necesariamente, en consecuencia, tú vas a tener una perspectiva diferente de tu Padre eterno. Continuamos. Entonces quiero abordar por acá varios tipos de nuevo nacimiento y por supuesto, solamente los voy a mencionar, no voy a ahondar tanto en detalle, porque nuestro objetivo acá es comprender el nuevo nacimiento que nos está enseñando nuestro maestro, Yeshua. Allí es donde voy digamos, a invertir mayor tiempo, pues, para explicar. Entonces, en cuanto a los tipos de nacimientos, número 1, habían conocido 5 tipos de nuevos nacimientos. Un primer nacimiento tenía que ver cuando un gentil, cualquier persona de cualquier nación, se convertía al judaísmo a través de la Tevilá. Él hacía una confesión de aceptación, ¿verdad? De pertenecer al judaísmo como religión, importante destacar esto, como religión. Y entonces a través de la ceremonia de la Tevilá, la inmersión en aguas, conocido en el mundo cristiano como el bautismo en aguas, ¿sí? La persona se convertía al judaísmo. Eso entre otras prácticas como la circuncisión, que también es un punto aparte que se va a tratar más adelante. Pero en principio esa conversión tenía, digamos, como ceremonia central y oficial la inmersión en aguas. De esa manera una persona nacía de nuevo. Un gentil nacía de nuevo, convirtiéndose al judaísmo. Para los días de Yeshua ya esto existía, ¿sí? Y ya era ampliamente conocido por Nicodemo. Ahora, importante destacar, esto no alcanzaba a Nicodemo porque Nicodemo ya era judío. Él no era un gentil que se convirtió al judaísmo, ya él era judío. ¿Cómo lo sabemos? Porque para pertenecer al Sanedrín debía ser, entre otras cosas, judío, ¿sí? De nacimiento. Entonces, cuando Yeshua le habla sobre el nuevo nacimiento, es algo así, permítanme, estoy aquí especulando, pero para ampliar la idea, es algo así como que Nicodemo, ya espérate, me vienes a hablar del nuevo nacimiento cuando yo conozco todos los nuevos nacimientos y todo eso yo lo he agotado, algo así, ¿no? Entonces, como que ese nuevo nacimiento es del agua y del espíritu. Y entonces, donde Yeshua le amplía esos detalles. Ok, voy a continuar por acá con el segundo tipo de nuevo nacimiento. Cuando un niño cumplía sus 13 años de edad, allí se convertía en un individuo moralmente responsable, ¿verdad? A través de una ceremonia ya en la actualidad y hace algunos siglos atrás, cuando el rabinato instauró el Bar Mitzvah, ¿sí? Se hace toda una ceremonia para convertir a un niño a una persona moralmente responsable por sus actos. En el varón eso se cumple a los 13 años y en las niñas, en las hembras, se cumple a los 12 años. Ese acto generaba un cambio de un antes y un después. Ese cambio generaba un cambio de estatus también y ese cambio de estatus era visto como un nuevo nacimiento y es visto en la actualidad en el judaísmo tradicional como un nuevo nacimiento. En tercer lugar tenemos otro nuevo nacimiento que es cuando una persona se une al pacto matrimonial. Cuando una persona se casa, se une en casamiento, esto es visto también como un nuevo nacimiento porque cambia de estatus. Antes era soltero, era independiente de sus decisiones
Ahora, al casarse y hacerse parte de un pacto matrimonial, implica que ya no depende solo de él, debe velar por otra persona, es responsable por la otra persona, se debe a esa otra persona, etcétera, etcétera. Y ese cambio era visto también como un nuevo nacimiento. En cuarto lugar, cuando se practica el Brit Milá, la circuncisión. Cuando los bebés al octavo día, según el mandamiento en la Torá, para el judío, importante aclarar acá, acotar acá, para el judío, ¿verdad? Ellos practicaban la circuncisión, eso era visto como un nuevo nacimiento en el sentido de que ingresaba a un nuevo estatus, ¿sí? Porque tenía la marca del pacto, la señal del pacto. Entonces, en ese sentido, eso era visto pues como un nuevo nacimiento. Y también para el adulto, en el caso de Abraham, que fue circuncidado ya a edad avanzada, eso lo cambió de estatus, ¿verdad? Por la señal del pacto, y al cambiar de estatus era visto como un nuevo nacimiento. En quinto lugar, tenemos cuando se recibe la autoridad para enseñar la Torá después de estudiar en una yeshiva, en una escuela. Cuando en los medios judíos pues se estudia en las yeshivas, o en las yeshivas, escuelas judías, la Torá, y la persona está suficientemente formada y está ya acreditada o habilitada para enseñar Torá, entonces el director de la escuela, por así decirlo, ¿no? Llevarlo a nuestro contexto, lo oficializa y le da la autoridad, ¿ok? Para que enseñe la Torá. Eso se conoce en hebreo como shemijá. Es como una transferencia de autoridad. Yo soy maestro y te hago a ti maestro y te autorizo a enseñar la Torá. A ese acto se le conoce también como un tipo de nuevo nacimiento. ¿Seguimos a la próxima lámina? ¿O se lee allí? ¿Hay un sexto allí? No, ¿verdad? Ok. No, No le señor. escucho, mi hermano. No, Ok. señor. El quinto era el último punto allí en esa lámina, ¿cierto? Sí, señor, era el último. Ok, muchas gracias. Está bien. Bien. Ahora bien, hemos mencionado hasta ahora y hemos abordado hasta ahora la definición de lo que es el nuevo nacimiento en Yeshua, y hemos nombrado los 5 tipos de nuevos nacimientos que existían y que existen a través de estos procesos espirituales. Ahora, lo concerniente al nuevo nacimiento según la enseñanza de Yeshua es lo que voy a mantener acá con mayor profundidad. Cuando él nos refiere que debemos nacer del agua y del espíritu. En la conversación que Yeshua sostiene con Nicodemo, le indica que es necesario nacer del agua y del espíritu. Si bien el concepto del nuevo nacimiento era conocido, aparentemente este tipo de nacimiento no estaba siendo comprendido por Nicodemo en ese momento. Ahora bien, ¿qué implicaba que naciera del agua y del espíritu? En la Tanat, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 22 al 27, se nos da un detalle acerca de este proceso de nacimiento en el agua y en el espíritu. Y entonces quisiera pues compartir esta cita bíblica. ¿Continuamos? Bien. Dice así Ezequiel 36, 22 al 27. Voy a hacer aquí unos énfasis que tienen que ver con el proceso de agua y qué significaba nacer en aguas o de las aguas y nacer del espíritu. Dice Ezequiel 36, 22 en adelante. Por lo tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho Adonai. No lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual ha sido profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice el Señor. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura. Escuchen el término. Esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Nacer del agua, entre otras cosas, implica ser purificado por ellas, por un lado, y por otro lado que el Eterno tiene su promesa de que nos esparcirá de su agua. Y esa agua está representada por la Torá, y eso lo vemos ampliamente a lo largo de la Torá, cómo ella misma se representa como agua, ¿sí? Y serán purificados de todas las impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Agrega el 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes.
quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes. Este proceso espiritual, donde el Eterno emula ese corazón endurecido por un corazón de carne, donde el Eterno permite entregarnos su espíritu nuevo dentro de nosotros, para que por ello andemos según sus estatutos, sus leyes, hablan del hecho de nacer del espíritu. Imagínese usted ya lo primordial que es el nuevo nacimiento, que es que a través de ese estatus del nuevo nacimiento es que nosotros podemos ser habilitados para ser lavados por el agua de la Torá en el sentido profético y hasta en un sentido figurado, ¿no? Pero más en un sentido profético, y que además de ello el Eterno transforme nuestros corazones y nos ayude a andar por sus propios mandamientos. Requerimos necesariamente nacer de nuevo. Continuamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ya voy, pastor, que quité aquí la lámina que quería señalar que me había quedado una partecita por fuera. Porque Ya, estamos hablando de agua y de espíritu, ¿no? Y cómo Ezequiel sí, lo plantea. muy bien, muy bien. Ajá. ¿El texto lo logré leer todo o falta una línea? Es que acá, Dice que guarden, o sea, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por práctica. ok, que lo pongan por práctica. Esa parte no la logro ver en mi teléfono porque me oculta allí una franja en la Sí, sí, configuración entiendo. porque tengo el teléfono. Bueno, perfecto. Entonces, siendo así, a través de este mensaje en el Tanat, a través del profeta Ezequiel, podemos enlazar el significado de agua y el significado del espíritu, de que ambos procesos, ambos elementos, perdón, están presentes allí para generar un nuevo nacimiento en el creyente o en su pueblo, ¿no? Entonces continuamos a la siguiente lámina y seguimos ahondando sobre el nacimiento del agua y del espíritu. Nacer del agua es el estatus que se debe obtener a través de la revelación de la Torá. La Torá está representada como el agua, en términos de Eh, redención y ok. restauración del individuo y su identidad como hijo de Dios. Eso lo confirma el mismo profeta Ezequiel y lo vemos también en otras citas en la Torá. Hay un Nacer del asterisco, espíritu. perdón, Sí, señor. pastor. Muy bien. Torah, de pronto si hay alguien aquí nuevo, hace Sí. referencia a todas las escrituras, ¿no? Muy bien, sí, En señor. este Así es. caso. Sí, señor. En este caso, la Torá tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con las escrituras, pues como palabra de Dios, ¿no? En el sentido amplio. Si nos vamos al sentido teológico, son los cinco primeros libros de Moisés, ¿ok? Que condensan los mandamientos que el Eterno le entregó al pueblo de Israel, ¿sí? Pero desde una panorámica mucho más amplia, la Torá tiene que ver con palabra del Eterno. Es una instrucción que viene de parte del Eterno. Gracias allí por la acotación. Importante ahondar en esos detalles ante una audiencia pues que de pronto no conozca el término. Ajá. Continúo entonces con el nacimiento del espíritu, el nacer del espíritu, el estatus que se genera cuando el corazón del individuo es renovado a causa de la llenura del espíritu de Hashem, de ser lleno del espíritu de Hashem. Somos como unas vasijas y el Eterno las lava con agua y después las llena de su espíritu, las llena de su aceite, las llena de él, de su esencia. Eso es lo que pasa con la vida del ser humano cuando conoce al Eterno y atraviesa por el proceso del nuevo nacimiento. Acá permítanme destacar y acotar lo siguiente. A veces conocemos al Eterno intelectualmente, como decía al principio, ¿sí? Los conceptos me dan una lógica a mi mente y acepto la existencia del Señor, acepto que pues detrás de toda esta creación hay un ser superior, creo en Él y lo dejo allí intelectualmente. Pero Hashem quiere que tú le conozcas más allá de tu intelecto. Hashem quiere que tú le conozcas desde tu corazón, desde el espíritu. Y para que eso se alcance, necesario es nacer de nuevo. Ajá, continuamos. Aquí abordaremos la importancia del nuevo nacimiento del agua y del espíritu. La importancia radica en que el creyente que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar en el reino. Veamos cómo se ve esto, ¿no? Según Juan 3:3, respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Entonces, hago hincapié nuevamente en el ejemplo que citaba anteriormente. Si yo le conozco solamente intelectualmente, no podrás ver el reino. Esa es la verdad. Ahora bien, ver su reino no se limita solo a ver milagros. Es decir, si yo no veo milagros, entonces no nací de nuevo. No, 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 no. Me parece que eso se entendió así al principio, ¿no? No. Lo que quiero decir con esto es que no entras en la dimensión espiritual donde está el Eterno, donde fluye el espíritu del Eterno. Cuando yo veo el reino, estoy habilitado para ver milagros, pero eso no significa de que por no ver milagros, no esté presente el espíritu del Eterno o que yo no haya nacido de nuevo. ¿Ok? Pero potencialmente tú puedes tener esa experiencia. Y esa es mi invitación para toda la audiencia. El hecho de que no hayamos visto un milagro, el hecho de que no hayamos sido instrumentos para impartir un milagro, ministrar un milagro en un momento determinado, eso no nos inhabilita, ¿verdad? De haber nacido de nuevo. Pero si yo nazco de nuevo, a pesar de no haber visto esas señales, yo estoy habilitado en mi confianza con el Señor, en mi crecimiento de fe, en mi desarrollo y madurez espiritual, de que en algún momento no va a ser ajeno a mí que ocurra un milagro. ¿Sí? Yo creo ahí, pastor, que Sí, de pronto para ampliar un poquito eso, sí. que es poder percibir la sobrenaturalidad de Dios, Gracias. independientemente de un milagro, no sé, que alguien se sanó, que alguien vio, Ajá, muy bien. De una es señal. exacto, de una señal, es Exacto. poder evidenciar esa sobrenaturalidad de un Dios fuera de este plano Muy físico. bien. Muy bien, sí. Porque cuando naces del Espíritu, por cuanto Él es Espíritu, tu vida en cuanto a confianza cambia para el Eterno. Ahí estoy de acuerdo con Hugo, cambia tu perspectiva hacia el Señor, porque tú confías de forma más natural. Me explico, porque estás en la misma sintonía, ¿sí? Estás conectado con Él. Entonces, situaciones de la vida diaria, que para muchos son triviales y que para otros son cargas, tú las llevas con total confianza, porque en tu nuevo nacimiento tú tienes la misma naturaleza del Padre en cuanto a esa dimensión espiritual, porque cambiaste de estatus, ¿ok? Entonces, es allí la importancia. Debemos nacer entonces de nuevo. Ver el reino, repito, no se limita a ver el milagro, la señal, es vivir en esa sobrenaturalidad, ser testigo de esa sobrenaturalidad que el Padre manifiesta en un momento determinado en nuestras vidas, ¿no? Que ya partiendo del hecho de amanecer todos los días vivos, ¿verdad? Ya es parte de una obra prodigiosa. Cuando vemos atrás, vemos que muchos no amanecieron, ¿sí? Muchos no Esa están es una respirando. obra milagrosa que Y hemos eso es una podido. obra milagrosa, sí, señor. Y Entonces, que antes no veíamos y que antes ni siquiera nos percatábamos nos percatábamos de de eso, eso. muy bien. Así es, mi hermana, así es. Fíjense que anteriormente nos llegaba algo bueno, por ejemplo, una buena noticia, un incremento del salario, comprábamos un bien o un servicio y nos sentíamos bien, y no se nos pasaba por la mente nunca agradecer al Eterno. No sé si a algunos les pasó así, ¿verdad? Porque lo veíamos producto de nuestro esfuerzo y ya. Pero hoy por hoy, cada detalle que llega a nuestras vidas, nosotros se lo agradecemos al Eterno cuando naturalmente hemos nacido de nuevo y somos parte de Él, ¿verdad? Entonces, en cada obra vemos su mano poderosa y le agradecemos por ello. Ya allí estás viendo y estás viviendo en la sobrenaturalidad de nuestro Padre Eterno. Entonces, prosigo por acá. El que no nace de nuevo no puede ver el reino. Esto se refiere, entre paréntesis, a la edad mesiánica, por un lado, ¿verdad? Y a la manifestación en el tiempo presente. Y a esto me someto al ejemplo que citaba, cuando Yeshua manifestaba su gloria, manifestaba su poder. Entonces él decía a la multitud, he aquí el reino de los cielos, ¿sí? Se ha manifiesto en medio nuestro, se ha manifestado en medio nuestro. Porque potencialmente, repito, guiados en el Espíritu, nosotros podemos vivenciar el reino de Dios aún en nuestros días, a pesar de que no ha llegado la edad mesiánica. Ese punto queda claro allí, amados. Sí, señor, creo que ha quedado claro, pero ¿qué dicen los demás? Sí, sí. Bueno, prosigo por acá. Juan 3:5 dice, respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el entrar tiene que ver con ser participantes, no es que te lo cuentan, no es que lo escuchas, lo lees, no, es que tú lo vives, ¿ok? Tal cual como el pueblo de Israel vivió cuando el mar de los juncos se abrió en dos, cuando cayó el maná del cielo, o sea, es que tú lo vivas y que en cada asunto de tu vida
Hashem esté presente y tú puedas ver su obra en tu vida. Y eso te mantenga vivo, te mantenga feliz. Alabe su nombre con toda intencionalidad, con toda conciencia, siendo consciente, pues, ¿no? De lo que el Padre ha hecho y que por pura gratitud, a pesar de que no nos dé nada en un momento dado, a pesar de que no se manifieste en nuestras vidas, tener esa gratitud constante en nuestros corazones para manifestarle a Él nuestro agradecimiento es signo, es señal de que has nacido de nuevo. Sigamos. Acá quiero compartir una serie de evidencias sobre el nuevo nacimiento, pero también en las citas bíblicas aparece el contraste que pudiera darnos señal de que no hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, la dinámica consiste en lo siguiente. Yo voy a leer una cita bíblica y estoy subrayando lo que debería caracterizarnos si hemos nacido de nuevo. Y por el contrario, lo que no está subrayado es lo que va a abundar en nuestra vida si efectivamente no hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Dios quiera haya subrayado yo bien, ¿no, pastor? Bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, cualquier cosa lo rescato allí. Ajá, vámonos a Colosenses capítulo 3:5, ya por acá vamos finalizando. Voy con este último punto sobre evidencias del nuevo nacimiento en el creyente. Colosenses 3:5 nos dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muy bien. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Sí, pero a deshojar la margarita, digo yo, ¿no? Vámonos ok, por parte acá. Sí, señor, sí. Vámonos aquí por parte, veamos. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Ajá. Cuando el ser humano está completamente lleno, está arrastrado, está adicto, está atado, está amarrado a lo terrenal, es muy seguro que esa persona no ha nacido de nuevo. Entonces, una persona no creyente, al 99.9% de esa persona no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Porque no ha conocido al Eterno. Muy bien. Ahora me voy del lado interno, del cuerpo del Mesías, ¿verdad? Un creyente que un día lo convencieron intelectualmente y se hizo creyente, cree en Dios, pero no se ha apartado, no ha renunciado a lo terrenal en su vida, es evidente que esa persona no ha nacido de nuevo. Ajá. Esto no significa de que si el creyente cayera en alguna de estas faltas, no ha nacido de nuevo, ¿ok? Porque el que nace de nuevo no es que tiene la cualidad de que es perfecto y ya no comete errores. Importante acotar eso y destacar eso, ¿sí? Subrayémoslo, ¿sí? Un creyente nuevo nacido está expuesto también a cometer cualquiera de estas faltas, pero no va a ser esclavo de ello. Es allí la diferencia. Lo terrenal no tiene dominio sobre él, a pesar de que en un momento dado claudicó y faltó o falló, ¿sí? Esa es una gran diferencia allí. Ahora bien, yo estoy subrayando en el versículo 10, ¿verdad? Que seamos revestidos del nuevo hombre que está conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando conforme al conocimiento pleno. ¿Okay? La persona que nace de nuevo va a tener como característica prevalecente para su vida esto, el ser revestido con su espíritu, con ese nuevo modelo de un nuevo hombre, de un nuevo ser, de una nueva criatura, que el apóstol Pablo luego también escribe en la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo hace referencia, ¿verdad? Que disculpen, se me fue la cita, segunda Corintios 5, 7. Él dice, ¿verdad? Que el que está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas, ¿sí? Entonces, cuando naces de nuevo, eres una nueva creación en el acto, en ese momento. Pero eso no es garantía de que ya no vas a fallar nunca más. Lo que sí es garantía es que no vas a estar atado de forma permanente a estas cosas terrenales que mencionábamos en el versículo anterior, ¿sí? Es algo así como que tú tengas tu casa hecha un desastre, ¿sí? Con gotera, los techos abiertos, las paredes sucias, paredes rotas, el piso roto, el baño de las cañerías y sus cañerías rotas, etcétera. Un desastre, ¿verdad? Y viene el Mesías y remodela tu casa, cambia tu casa y la pone todo a tono, la pinta, la arregla, todo bonito, ¿verdad? Queda en ti y bajo tu responsabilidad mantener la casa en orden, mantener la casa en buenas condiciones. ¿Sí lo ves? Si tú te descuidas de ello, a pesar de que Yeshua renovó tu vida, en el ejemplo de la casa, si él renovó tu vida, todas las cosas son hechas nuevas, te la está dando nueva, pero en ti está mantener la casa ordenada, limpia, adecuada y apta para vivir, ¿sí? Por el contrario, si tú te descuidas, va a venir otra vez el mal. ¿Y eso significa que la persona no nació de nuevo? No, es solo que el nuevo nacimiento te da un nuevo estatus para tú mantener y preservar el orden que el Eterno trae sobre tu vida. ¿Lo vemos con esa ilustración? ¿Sí? Sí, señor. Ya va, pastor, que me di cuenta que me había faltado algo aquí, Ok, pero ya lo estoy ajustando. ok. Un segundito. Ok, entonces hago el énfasis mientras mi hermana hace el ajuste allí, de que el que ha nacido de nuevo no es que está libre, va a mantenerse libre de pecado. Eso es lo ideal. Ese es el modelo hasta que lleguemos al conocimiento pleno de su verdad, que nuestro cuerpo Ahí fue. vamos. Ajá, eso, ajá, hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto de Yeshua como modelo a seguir. Baruch Hashem, si no cometemos mayores errores. Ajá. ¿Sí? Sí, señor, Ok. claro, dice. Creo que, Ajá. estamos aquí, Colosenses Ok. 3:5. Sí, señor. Entonces decía que en el versículo 10, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién fue el que lo creó? El El Eterno, ¿sí? Eterno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que debe prevalecer, debe ser el signo, la característica que acompaña a una persona que ha nacido de nuevo. No es que está libre de pecado, no es que jamás va a cometer un error, pero es la persona que tú siempre lo vas a ver en una actitud de arrepentimiento, sumisa, obediente al Eterno, obediente a sus autoridades, obediente por seguir lo bueno, por hacer lo bueno, celoso de seguir la voluntad del Eterno, cuidadosa con sus palabras, cuidadosa con los dichos de su boca, prudente. Esa persona tiene grandes rasgos de que efectivamente ha nacido de nuevo, cuando tiene una relación con el Eterno. ¿Sí? Y muy interesante ahí, pastor, que hable de irse renovando lo que su merced señala, en el conocimiento. Sí, señor. Porque a veces tenemos el título de creyentes y pues hemos experimentado el milagro, pero no está la disciplina de ser De renovados renovar en ese conocimiento. Sí, señor. conocimiento, Sí, de ese señor. apego a De las hecho, escrituras tan necesario. O sea, lo veo aquí y es nuevo para mí. ay, qué El bueno. poder evidenciar eso, que Sí. digamos, una de las partes del nuevo nacimiento para mí es que yo tenga un deseo y una disciplina en renovar el conocimiento, de poner conocimiento cada día en mi vida a través de la Muy bien, palabra. mi amada. Muy bien. Y que no se limite a lo intelectual, ¿sabes? Sino que esto entre a tu espíritu y tú Sí, seas totalmente. hacedor de ese conocimiento, ¿ok? Que al final ese Sí, conocimiento tiene que ver con dad, que es intimidad con el Padre. sí, sí, es verdad. Entonces, Sino que muchas veces nos quedamos con la parte, no, es que no podemos solamente tener conocimiento intelectual, pero ni siquiera o sea, para llegar al conocimiento de intimidad, tenemos que pasar por el conocimiento intelectual. totalmente, muy bien el ¿Sí? punto. Así es. Porque entonces, en nombre de que no todo es conocimiento, entonces yo dejo de estudiar. Así he visto más de uno y he tenido que reprenderlos, ¿no? Y Sí, total. exhortarle en el amor del Señor, ¿no? Porque entonces en nombre, vamos, pero es que no todo es conocimiento, sí, pero es que no te veo, ¿verdad? Ni el En el uno ni el otro. ejercicio de haber obtenido el conocimiento. Entonces se convierte en una excusa barata, Sí, que en totalmente. este caso, pues para este ejemplo,
es característica de una persona que no ha nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo va a tener la necesidad imperante de conocer y conocer al Padre y conocer al Padre, ¿me explico? Y en un renuevo constante, pues una renovación constante, ¿no? Porque Sí, ese se trata de estudio eso, diario. pues, del estudio diario, sí, señor, de esa alimentación diaria, pues, con nuestra fuente, con el Eterno. Así es. Muy bien, bueno, proseguimos. Nos vamos ahora con otra cita. No veo la cita bíblica, disculpen, no. Aquí había una exhortación, pero creo que ya lo que ya señaló. Y ya viene Efesios 4:17. No, pero váyase a la exhortación, creo que no la repasamos. Ah, ok. Entonces, Sí, sí. es este. Ajá, ese es un comentario, entonces creo que es de mi parte, ¿no? La exhortación de su parte es que voluntariamente hagamos morir, y más adelante dice, ahora dejad también, esto es, que de nuestro propio esfuerzo realicemos un cambio. Y es que este cambio ahora es posible hacerlo voluntariamente debido a la libertad del pecado que ya no se enseñorea de nosotros, gracias al Mesías, ¿verdad? Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que han sido libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, signos, señales que acompañan, características que acompañan a un creyente que ha nacido de nuevo, es que esto esté obrando en su vida, ¿sí? Fue libre del pecado. ¿Significa que no va a pecar jamás en su vida? No, pero él va a ser libre de eso, no va a estar permanentemente atado, ¿sí? No es lo mismo que yo visite la cárcel a que yo esté completamente preso pagando una condena. ¿Ven la diferencia? Y eso caracteriza a un creyente que ha nacido de nuevo. No va a ser esclavo del pecado. Porque al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Pero ese estatus va a llegar es cuando la persona nace de nuevo. Y nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu, con las implicaciones que ya hemos venido explicando por acá. Bien, seguimos entonces con Efesios 4:17, ya en recta final. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, en griego dianoia, entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas a ustedes no habéis aprendido así del Mesías. En verdad, le habéis oído, y si en verdad habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo que está subrayado en las citas desde el versículo 23 y 24 es las características de una persona que ha nacido de nuevo. Por el contrario, desde el versículo 17 al 22, al 20, ¿sí? Todas estas impurezas que acá se describen son propias de una persona que no ha abandonado su gentilicio, su naturaleza humana, gentil, carnal, ajena al Eterno. El contraste allí está claro. Entonces, ¿cuál es mi invitación para todos? En función a estas dos citas bíblicas, que usted pueda autoevaluarse, ¿no? Y de lo que más tenga, posiblemente usted va a tener mayor luces, ¿sí? Para usted determinar si ha nacido o no de nuevo. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien. Muy bien ese sombreado allí. Fíjense, voy a repasar el versículo 19. ¿Cómo actúa una persona que no ha nacido de nuevo? A pesar de estar en una congregación en un momento determinado, ¿no? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, no tengo temor del Eterno y me es igual, pecar o no, cuidarme o no, me es igual, porque es que sencillamente yo cedo a la tentación. Esa persona que no entra en una lucha ante una tentación, porque todos vamos a ser tentados, importante destacar, tanto el nuevo nacido como el no nacido,
Todos van a ser tentados. Pero créanme, mis amados, cuando hemos nacido de nuevo, ante la tentación, tú te vas a encontrar ante una lucha. Y le vas a clamar al Eterno: Señor, ayúdame, yo no quiero cometer este mal, no quiero cometer este error, Señor, ayúdame. Mis pasiones me llevan a eso, Interesantísimo eso. no quiero hacerlo. Si es una lucha interna, ¿ves? Ajá. Señor, no quiero, no quiero. Y si de casualidad caíste en lo malo, te arrepientes. Padre, ¿por qué lo hice? Lloras delante de Él. Yo le pido al Padre hasta que me corte, y suena exagerado, pero el que ha nacido de nuevo le pesa, le duele cada error que pueda cometer. ¿Sí lo ven? No así el que no ha nacido de nuevo. No, hombre, el Señor sabe, y el Señor sabe, y el Señor sabe, y el Señor conoce mi corazón. Bueno, seguirá conociendo tu corazón, pero pasarán los años y te quedarás en el mismo sitio porque no tienes la conciencia, por cuanto no has nacido de nuevo, de tener una intimidad con el Padre en el Espíritu. Porque no has nacido de nuevo, es propio de tu naturaleza. Lo que nace de la carne, carne es. Entonces, ¿en qué naturaleza te va a quedar? En la carne. Debes nacer en el Espíritu. Entonces, y es ahí cuando vemos a muchos que dicen, Dios es bueno y Dios perdona. Sí, Sí. ajá, también, sí. Entonces son muletillas que Ajá. nos autojustifican. ¿Me explico? Nos autojustifican muchas veces, sí, señor. Vicente. Hay una pregunta a Rafa que te Sí. quisiera hacer, bueno, también para Claro, mi que hermano. las personas, Claro. disculpa si me meto aquí, ¿no? No, para nada. Esa es la idea, que se meta. Mira, Rafa, que yo creo que es importante aclarar el tema de la naturaleza pecaminosa, ¿sabes? Sí, también. Porque claro, porque o sea, en la escritura dice, o en la palabra dice, ¿verdad? Que el Mesías clavó la mala inclinación en el madero, pero entonces todavía tenemos mala inclinación, entonces eso es importante aclararlo allí, porque, y cómo eso está relacionado con la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Muy bien. Porque, wow, de repente la gente no se explica, pero bueno, si el Mesías clavó la mala inclinación en el madero, ¿por qué todavía tengo esa mala inclinación por dentro? ¿No? Entonces no sé si eso lo puedes aclarar ahí rapidito. Claro que sí. Bueno, mi hermana Olga, permíteme, ¿no? Yeshua no clavó la mala inclinación en el madero. Si así hubiese sido, nadie tuviera mala inclinación, porque él venció sobre la muerte. Lo que fue clavado en el madero fueron los decretos que nos acusaban, ¿sí? Eran las consecuencias de la Torá que nos estaban acusando por nuestro pecado. ¿Ves la diferencia? Claro, ¿Aló? entonces hay una mala ahí Sí, una mala interpretación con interpretación, respecto sí. a eso, entonces, sí. Sí, señor, sí. No es la mala inclinación que él clavó. Repito, si él lo hubiese hecho así, Vale, ya. nadie tuviera la naturaleza pecaminosa en sí, ¿verdad? Porque no hemos sido glorificados. Claro. Entonces, lo que él clavó en el madero, y te invito a leerlo en Colosenses, creo que en el mismo capítulo 3, puedes revisarlo allí, ¿verdad? Sí. Él expuso públicamente, ¿verdad? Y llevó al madero el acta de los decretos que nos condenaban. Que no será contrario, sí. Exactamente. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando estamos en el estado abiertamente pecaminoso, la Torah nos señalaba, nos acusaba, la ley pues nos acusaba, sí, por supuesto que sí. Entonces Yeshua pagó ese precio. Ya no vas a tener esa consecuencia si caminas ahora conmigo en obediencia. Y Yeshua pudo vencer sobre eso porque él caminó en obediencia. Importante acotar eso, y bueno, buenísimo que vino la pregunta porque incluso aclaró otros aspectos, ¿no? En cuanto Sí, a la muy redención, bueno. la redención, sí, señor. Ok, ¿dónde nos quedamos por acá? Bueno, ese énfasis pues que hacía con este ejemplo de que hay gente pues que comete faltas con toda avidez, ¿sabes? Y de esas realidades, amado, gracias al Eterno y a su misericordia, siempre me he guardado, pero llega a ver en mi entorno pues gente que ahorita pues estaba en un servicio y después se iba a hacer otras cosas, pues, ¿me entiendes? Y no había pues temor del Eterno. Bueno, signos de que esa persona no ha nacido de nuevo, ¿sí? Repito e insisto, un nuevo nacido no significa que está libre de pecado y que jamás va a cometer pecado. De hecho, él le acompaña la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Es parte de su constitución en este cuerpo mortal, ¿sí? Y en esta naturaleza caída que hay en la humanidad, ¿ok? Hasta que todas las cosas sean restauradas. Nuestro cuerpo no está glorificado, por lo tanto tenemos a un viejo hombre que combatir y a una naturaleza pecaminosa que enfrentar. El punto va a estar, la diferencia va a estar en que el que ha nacido de nuevo
tiene un dominio propio y una fortaleza en contra de esa naturaleza pecaminosa. No así, el que no ha nacido de nuevo es dominado por la naturaleza pecaminosa. ¿Más clarito ya el ejemplo? Amén. Amén. Muy claro y muy interesante. Y también lo señalan por aquí en el chat, que está muy clara la explicación. Excelente. Qué bueno. Ya, bueno, ya estamos finalizando. No sé si queda una cita más o allí termina. Allí termina, pastor. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿O sería que yo me salté alguna cita? Está bien. No, estamos bien, estamos bien. Sabía que estaba ahí muy cerca, sí. Ok, mis amados. Entonces, bueno, para ir concluyendo, repaso varios de los aspectos que estuvimos abordando. Ver el nuevo nacimiento no como algo novedoso. Porque hay doctrinas, perdón, ya les digo, ¿cómo le llamamos a esto? Gremios. Corrientes. Corrientes cristianas, gracias, sí. Hay corrientes cristianas que determinan que el nuevo nacimiento fue instituido por el Señor y que era algo novedoso para aquel momento. La verdad que no. En el mundo judío ya se conocía sobre el nacer de nuevo. Quizás lo nuevo era nacer del agua y del espíritu. Quizás, ¿sí? Pero el concepto de nuevo nacimiento no era nuevo en el pueblo de Israel en los días de Yeshua. No era nuevo. Eso es un primer punto. Vimos los tipos de nuevos nacimientos que hay. Por lo tanto, quien esté soltero en el grupo y se va a casar, vea usted que más allá de un compromiso de pacto, más allá de firmar un documento, de aceptar, de decir sí, vea usted que esto implica un nuevo nacimiento. Entonces, naturalmente te va a chocar con su soltería. ¿Ok? Su vida le va a cambiar porque está naciendo de nuevo. ¿Ok? Asimismo, otros tipos de nuevo nacimiento. Luego recorrimos allí unas características que acompañan y vimos las evidencias o parte de evidencias que hay en las escrituras que nos permiten dar luz, porque como este proceso es espiritual, ¿sí? Entonces viene como la corriente del aire, ¿no? Que tú la sientes, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces tú no sabes, llega un punto donde el creyente, en su proceso de crecimiento, tiene la duda, concha, ¿será que yo he nacido de nuevo? ¿Ves? Algunos tienen la duda. Entonces, bueno, estos textos bíblicos te van a permitir autoevaluarte qué tanto de ello abunda en tu vida y en consecuencia deducir si has nacido de nuevo o no. Excelente. Muchísimas gracias, pastor. Entonces, no sé si hay preguntas. ¿Hay preguntas? Extras, ya estamos cerrando. Muchísimas gracias. Hugo, ¿se le aclaró más la duda allí o? Hugo como que salió, pero él vio buena parte, sin embargo yo me haré responsable de que le llegue la grabación. Por favor, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Ok. Exacto. Violeta, si que pendiente la pregunta que te hicimos, ¿oíste? Ajá, qué bueno, eso. Que no pendiente la pregunta. Pero de alguna manera nos toca para la próxima que estudiemos un poquito más. Bueno, por aquí, si alguien quiere más la grabación, si alguien más quiere la grabación, me lo puede hacer saber también al interno, con gusto se lo pasaré. Por aquí mi Mari me dice. De resto vemos que excelente explicación, muchas gracias, Hashem les bendiga. Excelente pastor, tiene la unción, Baruch Hashem. Ay, amén, amén. Gloria al Eterno. Bendito sea el Eterno. Una última idea. Estoy discerniendo en este momento que en su entorno o en sus entornos hay personas con características propias. Ahora te has hecho la pregunta, bueno, esta persona por qué es así de testaruda, esta otra persona por qué es así de orgullosa, esta persona por qué no ve tan importante como yo lo estoy viendo estos compromisos que tenemos en la comunidad, en la congregación, en la familia. Si se tratan de creyentes, puede obedecer al hecho de que no han nacido de nuevo. Entonces tú le has venido pidiendo al Señor entenderlos. Bueno, decir, ¿qué le pasa a esta persona? Bueno, aquí va la respuesta. No han nacido de nuevo. Y tu oración, más allá de pedirle a ellos, cambia, o pedirle al Señor, cámbialo, es pedirle a Hashem, Señor, que nazca del agua y del Espíritu. Que nazca de nuevo. Que sea tu oración permanente y verás que en algún momento Hashem, que es el amo de todas las almas, el dueño de todas las almas, transformará esas vidas. Amén, amén. Qué excelente, pastor, esa claridad. Y creo que es un peso que incluso para los que estamos liderando en ciertas partes, se hace uno ese cuestionamiento, ¿no?
Sí, y, Así es. y un razonamiento que hemos llegado también aquí con mi esposo es, a consejos uno no cambia a nadie, ¿sí? No. Porque uno dé consejos y haga esto, y haga esto, y haga esto, ¿sí? Y si no ha nacido de nuevo, menos todavía. ¿Por qué? Porque tú estás en otra frecuencia. Tú estás en una frecuencia Exacto, FM y ellos están en una frecuencia AM. AM, Jamás de los jamases. Lo que entra por un oído sale por el otro. Sí, señor. exacto. Así es. Entonces, interesantísimo eso para poder dirigir nuestras plegarias de una manera más asertiva y que el Eterno obre milagros de salvación. Amén. Pastor, oramos, por Dígame. favor, nos Bueno. despedimos. Baruch Hashem. Amén. Amén. Ay, perdón, Pastor. Mónica, Diga. aquí tenía una manito levantada que quiere preguntar Ok. algo. Sí, señor. Ah, ok. ¿Qué quieres preguntar si la retroalimentación dura 2 horas? Generalmente hora y media, pero nos extendemos un poquito, porque los temas son muy amplios, entonces vale la pena. Qué Creo que bueno. esa era la pregunta. ¿Vale, Moni? Gracias. Adelante, Pastor. Seguro. Padre eterno, en esta hora nos presentamos delante de ti una vez más para agradecerte por todo este tiempo, por esta experiencia, por esta iniciativa, Señor, de llevar el reto y esta dinámica que nuestros hermanos han emprendido desde Colombia. Lo agradecemos altamente, Padre mío, y nos permites, bajo esta dinámica, entrar en detalles a través de tu palabra y permitirnos un espacio, Señor, para ser ministrados en aspectos que muchas veces en nuestra cotidianidad y hasta en nuestra relación contigo no lo vemos, Señor, a pesar de estar en tu palabra y en tu instrucción. Yo te quiero pedir, Padre mío, que permitas el florecimiento de este proceso, que nos mantengamos, Señor, comprometidos y que esta retroalimentación siga sirviendo, Señor, de edificación a todos los oyentes, a cada uno de los participantes y a toda la audiencia, Señor, que acompaña esta dinámica. Padre eterno, te pido luz para todos ellos en el conocimiento de tu palabra, que el Da'at, ese conocimiento que genera intimidad, Padre eterno, esté presente con cada uno de nosotros y que no nos quedemos en lo intelectual, sino que sea transferido a nuestras almas y de allí podamos caminar en la rectificación de nuestra alma con el compromiso, Señor, de cada uno de los conocimientos que tú nos aportas para seguir siendo renovados en el pleno conocimiento, Señor, de tu voluntad. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que te pedimos, Padre mío, en esta tarde. Añade tu bendición para todos los presentes. Permite, Padre, que sea una semana de grandes desafíos, pero que nuestra fe esté ajustada, Señor, a la altura del compromiso que requiera cada uno de esos desafíos, Padre mío. Que confiemos en ti, que nuestra fe, nuestra emuná, Padre mío, sea más fortalecida cada día, Padre, y que con toda seguridad, Señor, caminemos aún sobre las aguas, Padre mío, en nuestra confianza en ti, y que de esa manera, Padre, podamos mantenernos en tu reino y en consecuencia ver y entrar en tu reino. Propicia el nuevo nacimiento para quienes no hayan nacido de nuevo. Tú que conoces los corazones y examinas las mentes, sabes quiénes no han nacido de nuevo. Propicia a los padres a nacer de nuevo. Y a los que hayan nacido de nuevo, Padre mío, a dar el siguiente paso de ver y entrar en tu reino. Padre mío, es mi oración para nuestros hermanos. Es mi oración, Padre mío, para todo aquel que tiene y tendrá el alcance de esta temática tan formidable y necesaria en la vida del creyente. En el nombre de Yeshua, Padre, permite que no quedemos solo en el convencimiento, sino también convertirnos a ti a través del nuevo nacimiento, en espíritu y verdad, en el agua y en el espíritu. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Rafael. El Eterno le bendiga mucho más. Él añada sobre usted sabiduría, conocimiento, poder de lo alto y que siga haciendo la labor que le ha encomendado hacer. Señor, amén, amén. Amén.